comento la actuación de Nico Paz en la importante victoria del Como contra la Roma. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En este vídeo toca realizar el seguimiento de Nico Paz en el Como y además ya sabéis que me gusta hablar de pasada de este equipo y de lo que está haciendo Cesc Fàbregas porque me parece que es realmente interesante y en este partido, además de obviamente la actuación de Nico Paz, que es en realidad en lo que se debe centrar este seguimiento a este jugador, porque es por lo que empecé esta sección, podríamos decir, quiero destacar a Cesc Fàbregas porque me parece que ha hecho, especialmente en la primera parte, algo que yo no he visto nunca a ningún otro entrenador, y no estoy exagerando, no es un clickbait, no sé si vosotros lo habéis visto en alguna otra ocasión, si es así os pido ya de antemano que me lo dejéis en los comentarios, y es que he visto otros entrenadores hacer este tipo de movimientos en momentos en los que se está decidiendo el partido, es decir, en momentos finales o en situaciones en las que pues tienes que remontar un marcador muy adverso en una situación, pues eso, de un partido de Champions, como podría haber hecho mismamente el Manchester City contra el Real Madrid, o este tipo de cuestiones, ¿vale? Este tipo de circunstancias, lo entiendo, pero en un partido de liga, al fin y al cabo, tal y como se había puesto y teniendo en cuenta que era un partido absolutamente clave, que no es que estuvieras enfrentándote al último ni mucho menos, o sea, estabas jugando contra el equipo al que le tenías que robar la posición para ir a Champions, o sea, era un partido absolutamente clave. Y hacer lo que os voy a comentar a continuación me parece que no lo había visto nunca. Y la elección de Cesc para este partido contra la Roma era que, en cuanto al perfil que debía ocupar Nico Paz, en cuanto al rol que debía ocupar en este partido, era el de, dentro de un esquema 5-3-2, Nico Paz actuaba dentro de esa doble punta en ataque junto a Baturina, con tres centrocampistas en el medio del campo, con Caqueret, Dacuña y Sergi Roberto. Perrone en este caso se quedaba en el banquillo, creo que también porque tenía ciertas molestias de partidos anteriores en los que, si recordáis, se había ido lesionado en mitad del partido. Tres centrales y dos carrileros. Bueno, una estructura que viene siendo habitual de Cesc Fàbregas cuando enfrenta a equipos de la parte alta de la tabla. Ya sabéis que normalmente pues, suele jugar con Dubicas especialmente o con Morata y utiliza a Nico Paz de media punta, pero en este tipo de partidos lo utiliza o cargando a la derecha o en la punta como el otro día o en una doble punta, es decir, utiliza a Nico Paz, que al fin y al cabo es el jugador que más dispara de la liga italiana, lo utiliza como elemento más capaz de poder llegar a solventar un partido desde su contundencia. Y como tiene otra serie de centrocampistas que puedan hacer esa labor de generar algo más de juego en compases más anteriores al tercio final, pues de esa manera utiliza a Nico Paz como elemento de mayor contundencia del equipo. Y la verdad es que el partido no empezaba nada bien para el Como, no porque hubiese entrado mal al partido, ni mucho menos, de hecho entró bastante bien, aunque los primeros compases quizá eran un poquito más de la Roma, pero sin una exageración, ni mucho menos, pero en el momento en el que el Como ya se empezaba a encontrar algo más seguro y empezaba a tener el balón, pues llegaba el penalti de Diego Carlos, que transformaba finalmente Daniel Malen y de esa manera se ponía la Roma por delante. El penalti además es con el Como tratando de sacar el balón desde abajo, Sergi Roberto abre de memoria el balón a Diego Carlos, el central de la derecha en la línea de 3, y una muy buena presión de la Roma y especialmente una gran activación del Sarawi, el mítico jugador italiano, le lleva a anticiparse al central brasileño que le derriba. Penalti claro y de esta manera pues se ponía el encuentro cuesta arriba al Como en un partido crucial porque estaba enfrentándose a su rival por el último puesto de la Champions. Y a partir de ahí el dominio del partido del Como fue prácticamente insultante. De hecho, acabó el partido con 22 tiros del Como y 3 de la Roma, y uno de ellos era este penalti, o sea que el dominio fue absolutamente total. En cuanto a Nico Paz, antes de entrar en algún tipo de jugada ciertamente relevante, pues bueno, los típicos momentos en los que baja a apoyar para generar el inicio de la jugada, teniendo en cuenta que estaba jugando en esa doble punta, si no te conseguían encontrar en el tercio final, pues quieras o no, tienes que descender tu posición. Además, un jugador que quieras o no, por muy perfil atacante que es, también tiene cierta vena centrocampista, ¿no? Entonces es normal que pueda bajar a recibir o a generar apoyos para desde una segunda línea poder abastecer a jugadores que pudiesen entrar por sorpresa. Una situación que se podía dar de manera muy seguida era que descendiese Nico Paz, jugase de cara, Caqueret rompiese por la espalda y
al jugador al que le había dado el balón Nico, él encontrase realmente luego al francés, ¿no? Es una situación, un mecanismo que se podía dar de manera bastante continuada, no solo en este partido, sino en otros. Y las primeras acciones destacadas de Nico en realidad no son ciertamente positivas, ¿no? Ya que cayendo a la banda izquierda, pues intentaba un centro al área con la derecha y el centro quedaba bastante corto, lo despejaba un defensor de la Roma, acto seguido recibe como media punta en la zona central y busca el pase al desmarque de Baturina. Muy buena intención, pero en este caso mal ejecutado, de nuevo muy sencillo para la línea defensiva. Y luego en el minuto 14 teníamos una muy buena opción de Nico Paz, que si en el penalti hablábamos de la buena presión de la Roma en la salida del balón del Como, en esta ocasión era al revés. Gran presión de los de Cesc Fábregas, anticipa Smolcic, el carrilero derecho, y ese mismo toque acaba siendo un pase peligrosísimo para un Nico Paz que partía desde el pico del área completamente solo, colocado en la presión entre centrales, y el balón iba en trayectoria hacia adentro, por lo que en realidad le dificultaba el llegar, el que él llegase al balón para poder controlarlo, y además beneficiaba la cobertura del central del medio. De esa manera Nico llegaba muy forzado y medio tirándose trata de colocar el balón con el interior al palo alejado. Svilar, el portero de la Roma, reacciona muy bien a pesar de ir a contrapié y saca el balón a ese disparo raso que había intentado Nico, que además casi toca al central que trataba de bloquear el disparo del hispano-argentino. Poco después vuelve a ser protagonista en una nueva acción de ataque del Como que no termina fructificando bien, pero la acción de Nico es muy buena. Baja a recibir y en lugar de mandar en largo al desmarque de Valle por la izquierda, ve que no tenía ventaja y decide girar y mantener la posesión. Segundos después, tras ofrecer un buen apoyo también para poder mantener esa posesión del Como, lograba bajar un balón aéreo con el pie y dársela a Baturina. Era un balón que no era nada fácil de domar. A ese tipo de acciones nos tiene acostumbrados Nico. En el centro del campo la conseguía bajar, un balón aéreo ciertamente complicado, se la daba a Baturina y luego el croata buscó un pase al espacio para la diagonal de Smolcic, pero se le fue algo largo. Y aquí es cuando os digo que empezó a suceder en el partido algo que no había visto yo nunca, sobre todo en una primera parte, ya digo, el marcador encima 1-0, que tampoco era que fuese una exageración ni nada, y es que el Como empieza a descolgar de manera exagerada a Jacobo Ramón para tener la opción de generar un posible envío directo, también incluso a Smolcic, el carrilero diestro, para meterse incluso ahí como media punta o como para poder generar todavía más capacidad de ganar un posible envío directo junto a Jacobo Ramón. Descendía la posición algo de Nico Paz para precisamente ofrecer ese espacio y para que apoyase desde más cerca. A veces incluso se conseguía lateralizar, digamos, como si fuera un carrilero, y metía al propio Smolcic por dentro. Ya digo que esto es algo que yo no he visto nunca, porque sí lo he visto en los contextos en los que os he comentado antes, pero que en un 1-0, quieras o no, un partido importante, tal, que ya empieces a descolgar de manera tan exagerada a tu central como si fuera un delantero, no lo he visto. He acabado viendo a Araujo de 9 o a Rüdiger, pero en momentos en los que, pues eso, minuto 70, minuto 80, momentos absolutamente críticos, pero no desde la primera parte, desde prácticamente mediados de la primera parte o antes incluso, descolgarles de manera tan exagerada y encima en un partido contra un rival que quieras o no, vale, la Roma no está muy allá, pero está cuarta, está quinta, no es que esté jugando contra un equipo en descenso, o sea, me sorprendió bastante y no era una cuestión de que muchas veces Jacobo Ramón se descuelga, que suele pasar cuando juegas con tres centrales, hay uno que normalmente toma mucha más iniciativa en ataque, ¿no? Lo podíamos ver mismamente con Rüdiger en el Chelsea. Pero no, en este caso a veces incluso sacaba el balón el Como y es que Jacobo Ramón estaba como delantero, o sea, estaba en la doble punta, o sea, increíble. Ya digo que es algo que yo personalmente no he visto nunca y no sé si vosotros lo lográis recordar en algún que otro equipo. Y el caso es que casi le sale bien, porque en el minuto 38, cierto tiempo después de que ya estar estableciendo esta nueva forma de generar ataques, el Como seguía teniendo el balón, pero sí que no conseguía realmente tener oportunidades reales, más allá de eso, algún tipo de segunda jugada que podía generar Jacobo Ramón, pero que no fue nunca aprovechado. Pues en el minuto 38 el propio Jacobo está a punto de marcar un gol, ya que Dacuña pone un centro al área que a nada estuvo el central español de poder rematar a gol. Roza incluso con el muslo, la pena es que también toca levemente un defensor justo en ese mismo centro, ¿no? Intentaba ir al remate Caqueret, que era un centrocampista que se había descolgado, y ese balón que toca el defensor pues le acaba
desviando lo suficiente como para que Jacobo Ramón no pueda realmente establecer bien el punto de contacto y de hecho le acaba dando en el muslo y aún así, aún no controlando bien el punto de contacto, el centro y la situación era tan peligrosa que podría haber perfectamente acabado en gol. Y no es hasta el minuto 44 hasta que vuelve a aparecer Nico Paz en una acción relevante. Bueno, antes había hecho un gran robo de balón en el centro del campo, además con mucha contundencia para llevarse el esférico al mismo tiempo que cortaba un posible ataque de la Roma. Así que, bueno, eso sí que tengo que destacarlo porque además era una de esas acciones en las que Jacobo Ramón estaba fuera de posición y de no haber podido cortar ese balón quizá se habría generado un ataque algo más peligroso. Y en el 44, como digo, llega una de esas acciones en las que Nico es protagonista y es que tiene un lanzamiento de falta lejanísimo, no sé a cuántos metros estaría, de 35 yo creo que no bajaba. El balón iba por encima del larguero, pero muy poco por encima del larguero, hasta el punto de que en realidad el portero de la Roma llega a rozar, o sea, llega a rozar con los dedos. Era un balón que iba afuera, ya digo, porque se ve como claramente la mano del portero queda por encima del larguero. Lo único que el árbitro no dio córner cuando era claramente porque yo creo que había rozado de manera muy clara, pero teniendo en cuenta lo lejano que era el disparo, bastante bien lo hizo. Y en la última oportunidad de esa primera parte, precisamente, Nico Paz tuvo la opción de nuevo de poder empatar el encuentro. Y es que un pase interior buenísimo de Kempf, uno de los centrales de Cesc Fàbregas, lograba meter un pase tenso vertical desde su zona de central, pero realmente bueno el balón para un Baturina que hace un control con giro absolutamente espectacular y posteriormente hace un pase increíble también al espacio para Caqueret, el francés, que rompía desde segunda línea, desde su posición del centro del campo, se iba del portero, pero en ese caso se quedaba sin ángulo, llegando ahí al perfil izquierdo, buscaba el pase atrás, como no podía ser de otra manera, y ahí aparecía Nico, con ya el portero, eso sí, recuperando la posición. O sea, no es que, claro, cuando tú dices que un jugador se va del portero y luego ese mismo jugador mete el pase atrás para que llegue un compañero, te puedes imaginar que la portería está libre y que es una ocasión súper clara. Bueno, es una ocasión ciertamente clara teniendo en cuenta lo lentito que te viene el balón, que es para pegarle de manera muy cómoda, pero hay que decir que el portero ya se había recuperado, ya estaba en la posición que debía estar y además hasta 3 defensores estaban cubriendo la portería y otro más lanzándose a bloquear el tiro de Nico. Aún así, el disparo elegido por Nico Paz fue de contundencia, de pegarle muy fuerte, pegarle a romper, y ese tiro pues se eleva unos centímetros por encima de la portería. En realidad, ya digo, la situación era clara más que nada por lo bien que le venía el balón. Lentito hacia él, hacia la zurda, tenía tiempo para perfilarse, eso sí que le venía perfecto. Pero en cuanto a la situación de la portería, había muchas piernas y mucho jugador de frente. Y en la segunda parte, fijaos, teniendo en cuenta el movimiento que os estaba diciendo que estaba haciendo constantemente de Jacobo Ramón y de las diagonales que estaba haciendo Smolcic, pues al final dice Cesc Fàbregas, o sea, ¿para qué voy a estar haciendo esto con un carrilero y con un central pudiendo sustituir a jugadores y poder meter a jugadores que me puedan hacer esa función, pero con capacidades muy distintas en ataque? Y de hecho, así fue. Quitó a Sergi Roberto, el centrocampista, bajó un poco más a Caqueret, abrió a Nico Paz, es decir, cambió el esquema de 5-3-2 a 5-2-3 y además quitó a uno de los centrales, a Kempf, en este caso fue el elegido, y metió a Dubicas, el delantero griego. Lo que es la dinámica del partido no cambiaba, o sea, el cómo seguía con el control del balón, la Roma prácticamente no tenía opciones ni de salir, pero sí que es cierto que no conseguían generar ningún tipo de peligro. Aunque hubo un tramo del partido que precisamente aprovechó el Como con un gol y podría haber metido un segundo, en el que se generó una especie de agujero en el sector izquierdo, no terminaron de ajustar bien las marcas la Roma con el cambio de esquema y el cambio de jugadores que había hecho Cesc, y de esa manera llegó el empate de el Como, el gol de Dubicas, un gran pase de Alex Valle, el carrilero izquierdo, que se había metido algo más por dentro, como si fuera una especie de media punta por izquierda, no que esa fuese su posición, sino que ese fue el movimiento que realizó. Un gran pase al espacio, a la carrera de Dubicas, el griego controlaba y se metía en diagonal hacia el área y en pico de área pequeña define al primer palo con la zurda. El balón le entra de caño a Svilar, que es cierto que el movimiento de Dubicas dejando correr el balón para pegarle de zurda al primer palo es muy bueno, ¿vale? Pero el portero aún así quizá debería haber reaccionado mejor porque al fin y al cabo, bueno, no es que entrase por el primer palo, entra por debajo de las piernas, pero yo creo que hubiera tenido más capacidad de poder haber cerrado las piernas en esa ocasión.
Y justo antes de una de las acciones claves del partido, pues volvíamos a ver a Nico, que era protagonista de dos acciones que podrían haber sido ciertamente importantes. Y es que en el minuto 60 intentaba una devolución de tacón tras el avance por derecha de Diao, que era el jugador que había entrado por Sergi Roberto, que es un extremo, que en este caso lo estaba colocando de carrilero para precisamente eso, que la diagonal en lugar de un lateral carrilero como podía ser Smolcic, la pudiera hacer un extremo como era Diao, ¿no? Y en este caso, ya digo, el avance fue muy bueno de Diao, le cedió el balón a Nico Paz, que le intentaba devolver la pared de tacón. Era una buena pared, lo que pasa es que es cortada. En ese corte el balón le cae a él, que estaba en la línea de fondo, e intentaba una tijera para poder rematar esa ocasión, pero Svilar, el portero de la Roma, le impide contactar con el balón al adelantarse al propio Nico, ¿no? Y como decía, se producía minutos después una de las acciones claves del partido, ya que la Roma se quedaba con uno menos, expulsión de Wesley por segunda amarilla, en una acción en la que tuvo que parar a Diao, precisamente cuando ya se lanzaba en carrera hacia el área. Ahí estaba el cambio que había hecho Cesc Fábregas, dando réditos antes con esa pseudo doble ocasión, podríamos decir, de Nico, y en este caso con esa roja provocada. Nico Paz es el encargado de ejecutar esa misma falta, pero en este caso pega en la barrera. Y os decía lo del agujero que se había producido en ese sector izquierdo, y en este caso era Nico Paz el que lo pretendía aprovechar, ya que en el caso del gol de Dubicas el pase de Valle se había producido desde esa misma zona, pues en este caso es Nico Paz el que se lateraliza a esa zona izquierda y desde el mismo casi exacto punto, replicando la acción de Valle en el gol, ya digo, le mete un grandísimo pase al espacio a Dubicas. En este caso no le favorece en cuanto a la carrera, ya que lo recibe más bien perfilado de espaldas. De hecho, lo acaba recibiendo de espaldas, deja en este caso de cara para Baturina y el croata de primeras la manda algo alto cuando buscaba de interior al segundo palo, ¿no? El disparo estaba bastante bien pegado, pero el balón se fue abriendo y cogiendo altura lo suficiente como para que no entrase ni entre los tres palos. Acto seguido, en el minuto 76, se iba Nico Paz para que entrase Jesús Rodríguez. Y le salió muy bien porque 2 minutos después de la salida de Nico se producía el segundo gol del Como. Y es que tras una jugada balón parado, el balón le cae suelto a Smolcic desde el perfil diestro, disparo que despeja mal Svilar, el meta de la Roma, y el rechace lo caza Diego Carlos. O sea, no es que sea una acción que no se hubiese producido en caso de estar Nico Paz, porque además es una acción eso de balón parado, rechaces, tal, que acaba cayendo incluso en el sector diestro, que ni siquiera es en el izquierdo, que es por donde entró a jugar Jesús Rodríguez, que tuvo buenos minutos. Es un jugador que no me termina de convencer, pero bueno, tuvo buenos minutos, la verdad es esa. Pero sí que, bueno, se dio esa circunstancia de que después de que saliese Nico del campo, pues el Como lograba esa victoria momentánea 2 minutos después. Después el Como siguió siendo el dominador del encuentro y pudo incluso ampliar la ventaja, especialmente en una ocasión en la que Dacuña, el centrocampista del Como, se logró meter en el área por el lado derecho, recortaba muy bien y buscaba un lanzamiento que en este caso acababa en el larguero. Y luego otra ocasión en la que desde el perfil izquierdo Jesús Rodríguez mete un gran pase con el exterior a un compañero suyo del Como que no logra rematar, a Diao creo que era, que había hecho la diagonal incluso, pero en este caso no lograba rematar porque le bloqueaban bien el disparo, pero en una situación bastante cercana a la portería y por lo tanto ciertamente peligrosa. Aún así el marcador no se movería y quedaba de esa manera como 2 Roma 1 y de este modo el Como se afianza cuarto en la posición de la Liga Italiana a 5 del Nápoles, que está tercero, pero 1 por encima de la Juventus y ya 3 por encima de la Roma, que es el equipo que marca ese sexto puesto, que es el último equipo que tiene opciones de competición europea. Aún así, obviamente tenemos que mirar ahí, pero ahora quizá el punto de ambición está en el hecho de meterse en Champions, ya que está en ese cuarto puesto por méritos propios, sin duda, y este tramo final de temporada va a ser una batalla ciertamente interesante contra la Juventus y la Roma, que es presumiblemente los dos equipos que van a estar luchando con el Como por ese cuarto puesto. Quizá, oye, a lo mejor el Nápoles se despeña un poco e incluso puede, quién sabe si luchar ese tercer puesto, pero bueno, eso ya es una ambición quizá desmedida. Así que muy buen partido del Como, un partido en el que Nico pues, podría haber sido algo más resolutivo desde el punto de vista del marcador. En cuanto al juego, bueno, es un partido que no es enteramente cómodo, no tiene partidos cómodos. En realidad, Nico Paz, desde su posición y su forma de jugar en la liga italiana, pues a veces se complica y cuando no aparece
de manera contundente en el marcador, pues pareciese que está jugando mal, ¿no? Sin duda hay partidos en los que si Nico Paz los está haciendo en el Real Madrid, no nos estaría llamando especialmente la atención. De hecho, la parte final de la temporada o esta parte final de temporada que estamos viendo de Nico no tiene mucho que ver con el inicio. En el inicio era claramente no solo el mejor jugador del Como, sino quizá el mejor jugador de la Liga italiana, y en los últimos 2 meses y medio realmente no es ni el mejor jugador del Como porque lo está siendo, además yo creo que con cierta holgura, el croata Baturina, al que ya sabéis que lo menciono mucho en estos vídeos porque es así, porque es el jugador que realmente está siendo en estos momentos la estrella del Como. Es que se puede decir así. Y eso es todo, ese es el comentario de la actuación de Nico Paz y también concretando mucho esos cambios que ha hecho Cesc Fàbregas en este partido y especialmente esos movimientos tácticos que ha hecho en la primera parte que, vuelvo a repetir, yo no había visto y no sé si vosotros lo habréis hecho. Dejadme en los comentarios si queréis, ya digo, si lo habéis visto en algún momento. ¿Qué opináis sobre el Como, sobre Nico, sobre Cesc? Bueno, lo que queráis. Dejad un like si os ha gustado el vídeo, suscribíos si no lo estáis, si os gusta el contenido que hago, no seáis tímidos, dadle ahí a la suscripción que, como se suele decir, es gratis, y nos vemos en el siguiente vídeo.